Siguiente. El U, el factor de uso o de importancia de la edificación, viene a ser aquel que ha sido obtenido en función de las pérdidas que podría ocasionar. Nos dan tres categorías que tienen su valor de U y la cuarta, que son menores temporales, que no se considera ningún valor de U. En el caso de la vivienda y un hotel está como común, el U es igual a 1. Importantes, centros comerciales, centros penitenciarios, 1,3. Esenciales, hospitales, centros educativos, 1,5. Siguiente. Vamos hacia la norma y en la tabla número 3 nos están dando el detallado de qué edificios pertenecen a los llamados categoría esencial, A, B importante y C común. Acá está la vivienda, U igual a 1. Ahí está. Entonces ya tengo el valor de U. Siguiente. En cuanto a lo que es el factor C, también ya habíamos indicado lo que está por encima, 2,5, lo que está por debajo, normal, se queda con su valor. Siguiente. El suelo, el S, ya el geotecnista nos consideran los tres tipos de suelos. Son suelos rígidos. El suelo rígido es conocido como el suelo de perfil S1, suelo rígido. El T sub P vale 0,4 segundos. T sub P vale 0,4 segundos. Y el factor del suelo es 1, S igual a 1. Si se trata de un suelo intermedio, es un perfil S2, T sub P 0,6 y el factor de suelo 1,2. Si el suelo es flexible, es un perfil de suelo tipo S3, valor de T sub P 0,9 y el factor del suelo 1,4. Todo ello voy a tener que reemplazar para la obtención de la fuerza cortante. Siguiente. Habiendo tenido ya el valor del perfil del suelo en cuanto a lo que es el factor, pues continúo. Me hace falta determinar el valor de R. En el denominador estaba valor de R, y en el valor de R nos están indicando que es el valor o el factor de reducción sísmica. En este valor de R va a depender de los sistemas estructurales. Por ejemplo, si se trata de un edificio de concreto armado aporticado, el R es igual a 8. R es igual a 8 si es aporticado. Si es un sistema dual, pórticos más placas, R igual a 7. Si es un sistema de muros estructurales, R igual a 6. Si es un sistema de ductilidad limitada, R igual a 4. Si es albañilería por esfuerzo último, es R igual a 3, pero si es por esfuerzo admisible, R igual a 6. ¿Cuándo es el de pórtico? Lo que habíamos indicado en la mañana. Si más del 80% del corte total lo está absorbiendo el pórtico, significa que se clasifica como un sistema aporticado. Y los muros menos del 20%. Siguiente. Para el sistema dual, la norma acá nos habla del 25%, pero debería ser corregida en cuanto a ese vacío que hay entre el 20 y el 25%. Debería ser distinto. Si los muros te absorben más del 20 y menor del 80%, y los pórticos te absorben lo restante, estarías hablando de un sistema dual. Sistema dual. Muros estructurales, cuando más del 80% es absorbido por los muros estructurales. ¿Qué pasa cuando
La estructura es irregular, ¿se acuerdan? El R que habíamos considerado dice, para estructuras irregulares, los valores de R deben de ser los 3/4 del regular. Y cuando se trata de albañilería, por esfuerzo admisible debe ser R igual a 6. Está tipificado también en la norma. Siguiente. Y de ahí, ¿qué tienes que hacer? Fuerza sísmica. Regrese ahora 4 atrás. 5, una más. Sigue atrás. Más. Ahí. ¿Qué pasa con todo ello? Empecemos a razonar. Si yo tengo, ¿quién va a tener mayor cortante? Un edificio que sea aporticado en una dirección, o tengo un edificio que en una dirección es pórtico y en la otra dirección son muros. ¿Quién va a tener mayor fuerza cortante en la base? ¿El de pórticos o el de muros? El de muros. El R está en el denominador, a menor R mayor cortante. ¿Qué implica eso? El cortante va a ser la distribución de la fuerza y lógicamente el control de la deformación. Por lo tanto, me haría falta para muros una mayor fuerza para esforzarlo más a la estructura. En cambio, pórtico es flexible, consecuentemente me hace falta un R y consecuentemente una cortante y fuerza mucho menor, ¿no? En cuanto a lo que es el suelo, ¿qué podríamos indicar? Si el suelo es flexible, ¿qué tendríamos ahí? Amplificará el movimiento. Por eso que el S del suelo flexible, ¿qué va a ser? Para un mismo edificio que tenga suelo flexible y otro edificio totalmente igual en suelo rígido, ¿qué va a suceder? El de suelo flexible tiene mayor S, por lo tanto mayor cortante, y si tiene mayor cortante va a tener mayor fuerza sísmica, mayor desplazamiento. Entonces, en base a esa parte de consecuencia lógica entre lo que es los sistemas estructurales, las cortantes, las fuerzas y los desplazamientos, es que trabaja nuestra norma de diseño sismo resistente. Sigue más adelante hasta donde estábamos con las fuerzas. Ahí, muchas gracias. Pues bien, la norma también nos dice, pues bien, ya calculaste la fuerza cortante. Una vez que has calculado la fuerza cortante, el siguiente proceso que tú tienes que seguir es determinar la fuerza sísmica. Vas a determinar la fuerza sísmica. ¿Dónde vas a colocar la fuerza sísmica? A nivel de entrepisos, porque es ahí donde está el diafragma rígido. Ahí vas a inducir el movimiento lateral. Muy bien, voy a calcular las fuerzas. ¿Y cómo lo calculo dichas fuerzas? La norma también te dice, dos casos. Si el periodo fundamental es menor a 0,7 segundos, vas a utilizar esta relación. Acá es peso sísmico por un brazo de palanca hasta el nivel 0, al nivel 0. Acá vemos fuerza por brazo de palanca H1, fuerza 2 por brazo de palanca H2, fuerza 3 por brazo de palanca H3. Sobre la sumatoria de estos momentos, en pocas palabras, ¿qué es lo que está haciendo la norma? Está calculando momentos en la base. Momentos en la base. Cada uno con su brazo de palanca viene a ser una fuerza por una distancia, es un momento. Está calculando los momentos en la base. ¿Y eso qué va a generar? Cuando yo hago un momento, me genera un giro, una desviación. Y si me está generando el giro, lógicamente el desplazamiento lateral, y me podría generar lo que es la pérdida de estabilidad que habíamos hablado anteriormente, multiplicado por la cortante basal. ¿Qué implica? Ahí obtengo una fuerza
supongamos 1, luego fuerza 2 y luego fuerza 3. Una vez que he obtenido estas tres fuerzas, la suma de estas tres fuerzas, ¿a qué será igual? Será igual a la cortante basal, ¿verdad? A la cortante en la base. La suma de las fuerzas tiene que ser igual a la cortante. Es decir, si yo tengo una cortante de 90 toneladas y fuerzas que voy a ir sumando y me sale 89.8, son decimales que he perdido por ahí, que tengo que inducirlos de tal manera de que la suma de las fuerzas sea igual a la cortante en la base, ¿no? Cortante en la base. Siguiente. En el caso que este periodo fundamental ya no sea menor a 0,7 segundos, sino que ahora sea mayor a 0,7 segundos, ¿qué tendríamos que hacer? La norma nos dice, vas primero a calcular una fuerza adicional, y esa fuerza adicional la vas a colocar en el último piso. ¿Cómo vas a calcular esa fuerza adicional? 0,007 el periodo fundamental por la fuerza cortante en la base. A eso va a ser la fuerza adicional y tiene que ser menor o igual a 0,15 el valor de la cortante en la base. Muy bien, si es así, perfecto. Entonces le voy a agregar, acá está, en el último piso. Ahora voy a tener fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 más la fuerza adicional. Los brazos de palanca que voy a tener, nivel 0,0, brazo de palanca H1, brazo de palanca H2, brazo de palanca H3. ¿Cómo voy a calcular la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3? ¿Cómo lo voy a determinar? La fuerza 1 va a ser P sub 1 H sub 1 sobre P sub 1 H1 más P sub 2 H2 más P sub 3 H3, y todo esto multiplicado por la fuerza cortante menos la fuerza adicional. Entonces lo distribuyo fuerza en cada uno de los niveles de entrepiso. Una vez que lo he distribuido, ahora la suma de estas tres fuerzas, 1, 2 y 3, ¿a qué será igual? Será la cortante menos la fuerza adicional. Cortante en la base menos la fuerza adicional, porque esa fuerza adicional ya lo he inducido en el último piso, ¿no? Ya lo he inducido en el último piso. Siguiente. La excentricidad. Si estamos hablando de la torsión que va a generarse, la norma también nos dice, hay una excentricidad accidental. Nuestra norma de diseño sismo resistente considera el 5% de las longitudes como tal. Es decir, si yo estoy hablando de una excentricidad en X, nos dice, miren ustedes lo que dice acá, se considerará 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la acción de las fuerzas. Si yo voy como fuerza en X, ¿qué excentricidad estoy como brazo de palanca? Excentricidad en Y. A eso se refiere la norma. Hay algunos que han interpretado mal y dice, como es perpendicular, significa voy a calcular la excentricidad en X. Excentricidad en X igual al 5% de la longitud en Y. Gravísimo error. Gravísimo error. No, la norma le está diciendo esto para que usted entienda de que hay un brazo